presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Daniel capítulo 1, vamos a leer desde el verso 3 hasta el 8. Y dice la palabra del Señor: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y dispuso también que se le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años o lo entrenara 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pueden tomar asiento. Con la ayuda del Espíritu Santo, quiero comenzar hoy una serie de 4 predicaciones que he titulado Cualidades indispensables para una vida victoriosa en Dios. ¿Cuántos desean tener vidas victoriosas en Dios? La Biblia y la historia de la iglesia en general están llenas de historias de hombres y mujeres que modelaron vidas victoriosas en Dios. De alguna manera, la mayoría de nosotros, los creyentes, tenemos la aspiración de que así sea nuestra vida también. Y eso es bueno, eso no es malo, eso es positivo. Debería ser. Pero como dice un refrán popular, del dicho al hecho hay un gran trecho. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Y lamentablemente en muchas ocasiones lo que modelamos son vidas fracasadas. Vidas que no inspiran ni motivan a ninguna persona a servirle al Señor. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué sucede eso en muchos que dicen creer en Dios? La respuesta puede ser simple, aunque se puede profundizar, pero de una manera simple, la respuesta a esta pregunta podría ser: porque a la luz de la Biblia les ha hecho falta identificar los elementos claves para la vida victoriosa que Dios quiere para cada uno de los que deciden servirle. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre esto por algunos minutos. Y utilizando el ejemplo de Daniel, estadista y profeta, iniciemos un proceso de superación espiritual
porque yo estoy convencido que es el deseo de Dios que vivamos vidas victoriosas. Hay una canción de una hermana dominicana que dice: exhibe tu gloria en mí. ¿Cuántos han oído esa canción? Eso debe ser el anhelo de nuestro corazón y debe ser la realidad que marque la trayectoria de nuestra vida. Que la gente se enamore de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Que la gente desee lo que ve en nosotros y digan: yo quiero lo que él o ella tiene. ¿Cómo definiríamos una vida victoriosa en Dios? La vida victoriosa en Dios debe definirse como un estilo de vida donde el hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus mandamientos sea lo principal en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Pero además, a través de nuestro ejemplo de fe y conducta, inspirar a muchos para que reconozcan el respaldo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Yo debo vivir la vida victoriosa, es un estilo de vida donde hacer la voluntad de Dios es mi prioridad. Debe ser el anhelo de mi corazón. Debe ser la pasión que me mueve. Es lo que me hace levantarme cada día. Debe ser lo que me motiva a vivir. Hay una alabanza que dice también: lo único que quiero es alabarte. Y comienza diciendo: mi anhelo es hacer tu voluntad, vivir en santidad. Y yo me pregunto, ¿realmente lo es? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos de cara a lo que vivimos, para reflexionar nuestra relación con Dios, nuestra devoción a Dios y el cumplimiento de los mandamientos de Dios en nuestra vida debe impactar todo alrededor de nosotros. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios debe impactarlo todo. ¿Y qué es todo, pastor? Todo: en lo laboral, en lo familiar, en el servicio a Dios, en lo que hago a Dios, en mi convivencia dentro de la familia de la fe, en lo social, etcétera. Nuestra relación con Dios, nuestra devoción y cumplimiento de los mandamientos, ese estilo de vida debe impactarlo todo. Uno de los más notables ejemplos de una vida victoriosa en Dios, con un impacto que yo quiero resaltar hoy, solamente lo que tuvo que ver con su vida pública o laboral, para solo resaltar una, es la vida del profeta y siervo de Dios llamado Daniel. Daniel, para los que no conocen mucho la historia bíblica, fue un joven que llegó como cautivo a Babilonia alrededor del siglo 7 antes de Cristo, siendo un adolescente. Babilonia invadió toda la tierra de Israel y se llevó cautivo la crema innata de la nación. No se llevó a los viejos enfermos, no se llevó a las viudas abandonadas, no, se llevaron la crema de la sociedad. Los príncipes, los jóvenes, los talentos, los que le pudieran aportar algo a ese gran imperio que dominaba gran parte del mundo en ese momento. Daniel fue uno de esos jóvenes que se llevaron como cautivo a Babilonia siendo un adolescente. Por la misericordia de Dios fue elegido dentro de un grupo de jóvenes que el emperador babilónico decidió incorporar en el gobierno. Y junto a otros compatriotas, hacia el año 600 a.C., comienza una vida de funcionario público en la corte del rey de Babilonia, que se extiende hasta el imperio medo-persa.
por cerca de 6 décadas. Algunos dicen que un poquito menos, otros dicen que un poquito más, pero por un promedio de 60 años, Daniel estuvo de alguna manera ejerciendo la función pública dentro de esos gobiernos extranjeros. Hay gente que no dura en una función pública, que con unos meses se demuestra que ellos no son capaces de administrar nada. Hay algunos que duran un gobierno de 4 años. Pero Daniel sobrevivió en tiempos que no eran de democracia. Sobrevivió en más de un imperio. Sobrevivió 60 años aproximadamente ejerciendo la función pública. Eso no es tan sencillo. Se puede decir rápido, pero no es tan sencillo. Además de consejero, sabio y otras funciones, Daniel fue considerado por Darío el Medo Persa, el último gran gobernante con el que trabajó. Daniel fue considerado como el más capaz de sus 3 grandes superministros, quienes dirigían todo su gobierno a través de 120 sátrapas o gobernadores en diferentes partes del mundo que dominaban. El capítulo 6 habla de eso y voy a hablar en el fin de semana sobre eso, pero Daniel lo colocaron con 2 compañeros más, con 2 funcionarios más para gobernar ya cuando era el imperio medo-persa. Gobernando 120 sátrapas o gobernadores que lo distribuyeron. Pero dice un detalle el relato bíblico, que Daniel sobresalía entre ellos. Y que el rey Darío consideraba, y parece que lo expresó a diferente gente, colocar a Daniel solo por debajo de él mismo, porque tenía gracia y favor de Dios y todo lo que hacía salía bien. Aleluya. Ahora, ¿cómo pudo Daniel mantenerse tantos años en el gobierno? En el capítulo 6 del libro de Daniel, cuando ya él está trabajando para Darío el Medo Persa, Daniel tenía alrededor de 80 años. En el capítulo 1 era un adolescente. Entonces, ¿cómo se pudo mantener tantos años en el gobierno? ¿Cómo convivió con su fe en medio de una sociedad impía, pecadora, idólatra y divorciada de Dios? ¿Afectó su trabajo y el ambiente que lo rodeaba su devoción por Dios? ¿Cómo superó Daniel los ataques despiadados de sus enemigos dentro de los mismos gobiernos en que trabajó? Podemos seguir haciendo muchas preguntas, pero creo que en Daniel encontramos cualidades excepcionales que lo etiquetan como un hombre de Dios, y eso le dio la victoria. Y yo creo que esos modelos tienen una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros a veces creemos que el único que ha decidido convertirse a Dios es uno. A veces uno cree que el único que está luchando contra el diablo, contra los enemigos y contra las presiones, a veces uno cree que es uno mismo, es uno solo, que más nadie ha tenido que luchar tanto. Hubo una vez un nuevo creyente que me dice: ay, pastor, pero yo sí tengo tentaciones. Y él creía que yo me iba a lamentar con él y a llorar con él y a reconocerle que él había resistido mucho. Y yo le dije: bienvenido al club, todos estamos en lo mismo. Sí, porque él creía que el único que estaba recibiendo tentaciones era él. ¿Cuáles son las cualidades que resaltan en la vida de Daniel?
para ser un ejemplo de una vida victoriosa en Dios. Yo les sugiero que cuando pueda en sus lecturas devocionales lea este libro despacito, y si puede tener un pequeño comentario bíblico o alguna Biblia de estudio que le dé algunos datos históricos de todo lo que va pasando, usted lo va a disfrutar mejor. Ahora, yo hice un ejercicio rápido, muy básico, porque en una predicación de esta naturaleza uno no puede entrar en muchos detalles, y encontré 4 cualidades que resaltan en la vida de Daniel que para mí son características fundamentales para poder tener una vida victoriosa en Dios. Primera, una profunda fe en Dios y deseo sincero de agradar a Dios. No cabe duda de que él tenía deseo de agradar a Dios. No cabe duda de que él tenía una fe total en Dios. Hay gente que dice creer en Dios, pero los hechos demuestran que Dios es simplemente un discurso, una narrativa que quizá usan para impresionar a determinada persona o para promover que son gente piadosa o que tienen fe. Pero en los hechos se quedan cortos. Daniel tenía una profunda fe en Dios y un deseo sincero de agradarle. Número 2, tenía una vida de oración constante. Eso resalta en su vida y usted lo puede constatar estudiando todo el libro de Daniel. Tercero, tenía una fidelidad inmutable. Y en el capítulo 6, Darío, en toda la conspiración que hay contra Daniel, lo resalta. Ese Dios al que tú le sirves, y una vez y otra lo repite, ese Dios al que tú le sirves. Y cuarto, una valentía que resistió la intimidación de los poderes terrenales y espirituales. ¿Qué tan valiente tú eres frente a las pruebas? ¿Qué tan valientes somos frente a los ataques feroces del diablo? ¿Qué tan valientes somos frente a la oposición del infierno? Cuando se levanta el infierno contra ti, ¿qué tan valiente tú eres? Yo no tengo tiempo de entrar en detalle en cada una de estas cualidades. Las voy a ir tratando en 3 prédicas que tengo esta semana. Pero hoy quiero simplemente resaltar la primera, la cualidad número 1. Una profunda fe en Dios que se tradujo en un deseo sincero de agradar a Dios. Dice la Biblia que cuando Daniel y su grupo fue escogido para ser entrenado como un príncipe de Babilonia, siendo un adolescente o quizás no pasaba de 18 o 20 años, se le ofreció toda la educación de Babilonia. Se le ofreció comer de la comida del rey o del palacio del rey. Pero Daniel, sabiendo que esa comida era dedicada a los dioses babilonios, dice la Biblia, y fue el pasaje con el que comenzamos, capítulo 1, verso 8 del libro de Daniel, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y añade el verso 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Yo no sé si tú notas el detalle, pero hay un detalle resaltante ahí. ¿Por qué? Él no tenía motivos o razones lógicas para disponer eso en su corazón. Él ya estaba siendo privilegiado. Él lo habían tomado dentro del grupo. No tenía por qué poner condiciones. Ahora él tenía un deseo tan grande de agradar a Dios que aunque él no tuviera derecho a exigir nada, él hizo
todo lo que entendió que podía hacer para evitar contaminarse. Y yo creo que ese es un detalle interesante. A veces nosotros queremos que la iglesia nos imponga las reglas para no contaminarnos. A veces queremos que el servicio secreto de la iglesia nos persiga para que cuando yo vaya a pecar aparezca un hermano. ¡Cuidado! Eso es lo que mucha gente a veces quiere. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Por el tipo de queja que tienen. No me ayudaron. No me dijeron. Si yo hubiera tenido a alguien detrás de mí, yo no peco. Cuando yo era un niño decían, ay, cañajo. Qué bueno es así, ¿eh? Que te estén mimando y que te estén cuidando. Tú eres un hombre grande, tú eres una mujer grande. Tú tienes la capacidad de saber tomar decisiones. Tú tienes que saber que lo más importante para el éxito en tu vida es poner la voluntad de Dios por encima de todos los deseos de tu corazón. ¡Aleluya! Por eso me impacta ese verso 8. Y propuso en su corazón. Propuso. Se lo tomó a pecho. Dijo, por encima de todo, yo lo que quiero es agradar a Dios. Yo no quiero que nada ni nadie me entorpezca el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y yo pienso que todos los cristianos debemos tener eso. Yo creo que todos los cristianos debemos pensar de esa manera. Yo creo que debe ser una consigna en nuestra vida. Debemos anhelar con todas nuestras fuerzas agradar a Dios. Como dice esa alabanza, lo único que yo quiero es agradarte, es adorarte. Propuso en su corazón. ¿Y qué pasa cuando tú tienes ese tipo de compromiso con Dios? ¿Qué pasa? Dios comienza a hacer cosas incomprensibles para la mente y para la lógica humana. Y por eso el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú te arriesgas por hacer la voluntad de Dios, Dios te respalda. ¡Aleluya! No se necesita ser un gran teólogo para entender eso. Tú tienes que aprender a estar comprometido con Dios y Dios hará el resto. Yo tengo que admitir que muchas veces uno no tiene la profundidad del conocimiento que se requiere para hacer algunas cosas, pero Dios va a obrar muchas veces hasta en esa ignorancia bien intencionada. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, cuando yo tengo el deseo sincero de someter mi vida a la obediencia a Dios, Dios va a comenzar a hacer cosas. Y aquí vemos en el verso 9 que Dios obró y lo puso en gracia frente al jefe del entrenamiento. Y mire, dice el verso 12 que Daniel le dice al jefe, te ruego que hagas la prueba. Del verso 10 en adelante le dice, yo no quiero, prefiero que nos des solamente legumbres a nosotros. Una comida que no tenga que ver nada con la comida del rey. Y vamos a ver qué va a pasar. Y mire cómo dice el verso 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. No nos den vino. Para los evangélicos que ahora están bebiendo romo. Sí, porque ahora hay un grupo evangélico bebiendo romo. Empiezan por vino.
Yo tenía una compañera de trabajo que ella era cristiana y un día en un evento de la empresa, ella, Ezequiel, una copita de vino es para el estómago. Digo, bueno, que el Señor tenga misericordia de ti. Y una hora después ya se estaba subiendo en la mesa. Y no le digo lo que quería hacer porque entonces... Y dije yo, ahí está la sierva. Cayó en la trampa del diablo. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Luego compara nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la comida del rey. Y después con tu siervo según veas. Y consintió el jefe de los eunucos, el jefe del entrenamiento. Aceptó la propuesta y probó con ellos 10 días. Eso es un acto de fe. Si tú le crees a Dios, tú te la juegas por Dios. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Si tú le crees a Dios, tú te la juegas por Dios. Aleluya, tú te atreves a ir un poquito más allá. Tú te atreves a creer un poquito más que el grupo. Tú te atreves. Aleluya. Hicieron la prueba. Y aquí el Espíritu Santo me ministró algunas interrogantes que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros en situaciones similares. ¿Fue una petición atrevida la de Daniel? Sí, fue atrevido. ¿Pudo perder Daniel y sus amigos la oportunidad que se le estaba presentando para dejar de ser esclavo y convertirse en funcionario del rey? ¿Pudo perder esa oportunidad con ese reto de valiente? Claro que sí, lo pudo perder. ¿Había una razón que justificara tal riesgo desde el punto de vista de la lógica humana? Lamentablemente, si lo hubiera visto en el plano humano y material, no había razón para meterse en ese lío y echar a perder la bendición, entre comillas, que tenía. Sin embargo, Daniel no quería claudicar en su fe comiendo comida sacrificada a los demonios. Yo creo que Daniel nos pone una meta bien alta a la mayoría de nosotros los creyentes en materia de santidad. Santidad práctica, no teórica. No santidad de esa que la gente vive enarbolando con esos paradigmas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Perdían mucho, había mucho en juego. ¿Cuánta gente estaría dispuesto a perder un empleo por causa de su fe? Piénselo, hermano, yo no estoy esperando que me contesten, pero es una pregunta retórica. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perder un empleo por causa de nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perder una fortuna por causa de nuestra fe? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a perder una herencia por causa de nuestra fe y de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ganarnos el dinero que nos haría rico para toda la vida por causa de honrar el nombre del Señor en una decisión? ¿Cuántos? Piénselo bien. Piénselo bien. Porque lo que uno está viendo hoy en día es que la gente no está dispuesta a sacrificar nada. La gente quiere la bendición de Dios, pero no está dispuesto a sacrificarse por ese Dios por el cual dice que quiere vivir y honrar. Hermanos, amigos que me escuchan, ese es el tipo de fe y compromiso que Dios espera de nosotros. Las oportunidades que nos brinda el mundo. Escúchenme bien, jóvenes y adultos. Las oportunidades que nos brinda el mundo
deben estar subordinadas a nuestra fe. No importa cuántos beneficios materiales, sociales o de otra naturaleza incluyan, todo lo que venga a nuestra vida debe estar subordinado a nuestra fe. ¿Cuánta gente no he visto yo que abandona al Señor por un enamorado o por una enamorada? ¿Cuántas veces gente por un empleíto en Bávaro, en Punta Cana? ¿Cuánta gente no deja al Señor porque en ese empleo, aunque me impiden ir a la iglesia, voy a ganar dinero para suplir mis necesidades económicas? Y la fe para cuando se pueda, pero ahora yo quiero cuarto. Daniel estaba consciente de que haría todo lo que estuviera a su alcance para obedecer a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Y ahí viene un punto importante para comprender las cualidades de una vida victoriosa. ¿Cuál fue el resultado de asumir esa actitud? Se anotó su primera gran victoria en la corte de Babilonia. Porque el jefe de los eunucos, quien era el encargado de los entrenamientos, le complació, aceptó la prueba, pero también fue testigo de primer nivel de que Dios respaldó a ese joven valiente. Fue testigo de primer nivel. Y ahí está el secreto. Miren lo que dice el verso 15 del capítulo 1. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de Daniel y sus amigos más robusto que el de los otros muchachos que comían de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Es decir, el jefe de los eunucos le daba legumbres en lugar de la comida. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos lo trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos esos muchachos nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Yo no sé si usted nota el detalle, pero no fueron todos los hebreos que fueron promovidos. Fueron 4. A veces creemos que toda la iglesia que va a ver la gloria de Dios. Fueron 4. Y se mencionan individualmente. ¿Quiénes se destacaron frente al emperador? ¿Quiénes fueron exhibición de la gloria de Dios? Lo dice muy claro. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, preste atención a esto, los halló 10 veces mejores que todos los magos y que todos los astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Lo voy a dejar hasta ahí para concluir con 2 ideas finales. Daniel y sus amigos cercanos se la jugaron por Dios y Dios los respaldó. Fueron gente de fe que le creyeron a Dios y Dios mostró su gloria a través de ellos. Los primeros testigos fue el jefe de los eunucos y el rey Nabucodonosor. Hay gente que quiere que Dios lo promueva. Hay gente que quiere que Dios los ponga a ser testimonios de su gracia y de su poder.
que Dios los levante. Y quizás se consiguen uno de esos profetas pagados para que le den profecía de esa que lo elevan hasta lo más alto y le ponen el ego inflado. Dios no va a hacer cosas grandes si tú primero no te comprometes con Él. Si tú primero no te comprometes verdaderamente con Él y le crees a Dios. No es de otra manera que Dios te va a poner como un testimonio de su gracia y de su poder. Es a partir de una convicción de fe profunda y de unas decisiones que vayan consonas con ese mensaje, con esa fe que ha abrazado. Esa es la realidad. Y mi primera conclusión es esa. Muchas personas dicen creer en Dios y desean que en sus vidas se refleje el respaldo de Dios. Quieren que el poder de Dios se manifieste. Desean impactar al mundo y que sea evidente la gloria de Dios en sus vidas, pero no han hecho un compromiso sincero con Dios. Se condicionan al mundo, claudican en su fe, ceden en sus convicciones, se amoldan al sistema mundano. Daniel, por el contrario, es un ejemplo de fe profunda y compromiso sincero por agradar a Dios. Aunque eso implicaba el riesgo de perder las grandes oportunidades de su vida. Aunque eso implicaba perder oportunidades de ganancia materiales, reconocimiento de la sociedad, y aunque eso significara perder el poder político. Yo tengo una queja con los hermanos que se meten en política. La mayoría de los que conozco le venden su alma al diablo cuando consiguen el cargo. Me perdonan las excepciones, que son tan pocas que no me recuerdo. Pero hay un problema serio ahí. Hay un problema serio. En una sociedad enfocada en las cosas que se ven, en la capacidad de consumo y ostentación que podamos tener, la gran diferencia la hacen los hombres y mujeres de fe profunda y de compromiso sincero con Dios. Hoy en día lo más raro es alguien que no se venda por dinero. Hoy en día lo raro es gente que no ceda en sus valores por causa de dinero. Da pena, da ganas de vomitar ver cómo la gente ha perdido los valores hoy en día. O cómo las prostitutas son reconocidas por la sociedad. Quizás no se están prostituyendo en un bar de mala muerte, en un barrio pobre, pero están metidas en los canales de televisión, en los medios, las plataformas digitales, exhibiendo con orgullo el fruto de su pecado. Y nadie se levanta para cuestionarle. Al contrario, muchas madres quieren que sus hijas sean prostitutas como esa. Vivimos un tiempo difícil. Vivimos en un tiempo, en una sociedad enfocada en las cosas que se ven, en la capacidad de consumo, en la ostentación. La diferencia la hacen los hombres y mujeres de una fe profunda y de un compromiso con Dios. Yo no sé si aquí hay gente que dice, por favor, pastor, yo me anoto en ese grupo de gente de fe profunda. En segundo lugar, con su conducta, Daniel estableció claramente quién era primero en su vida y qué era lo más importante para él. No es importante lo que dices con tu boca. Importante es lo que demuestran tus hechos, tu conducta, tu accionar en la vida. La fe en Dios
Oídme bien, iglesia, y todo el que me puede escuchar por los medios. La fe en Dios solo se puede mostrar a través de nuestras decisiones y nuestras actuaciones en la vida. No me hable de tu fe, demuéstramela. No me digas que tienes fe, ponla en práctica. Esa es la realidad de la vida victoriosa. No se trata de hablar mucho. No se trata de decir muchas cosas rimbombantes. Se trata de evidenciar en una vida con decisiones y acciones qué tanto yo le creo a Dios. Qué tanta fe tengo en Dios. Qué tanto compromiso tengo en Dios, con Dios. Eso es lo que va a demostrar. Ese tipo de gente será reconocida como gente de Dios, como gente de fe, como gente victoriosa en Dios en todas las áreas de su vida. A esa gente el infierno le teme. A esa gente los demonios los respetan. A esa gente hasta el impío que tiene pacto con el infierno dice: con ese no. Aleluya, aleluya. Los demonios respetan a la gente de fe. A la gente de fe. A veces cuando se manifiesta un demonio, muchos creyentes huyendo. Busquen al duro, busquen al más santo, busquen a la más santa, busquen al pastor. ¿Sabe por qué? Porque los demonios, una de sus especialidades es avergonzar a la gente. A la gente que vive simulando, a la gente que vive de pantalla, de hipocresía. Los demonios le dicen: ¿quién eres tú para arrepentirme cuando lo tuyo se sabe? Pero la gente de fe profunda, los demonios dicen: quítenme ese hombre del medio. Ay, me va a hacer daño, me va a hacer daño. Es que te va a hacer daño porque tú no tienes con qué detenerlo. Porque él ha decidido creerle a Dios por encima de todo. Una vida victoriosa, primero que todo, está anclada en una fe profunda. Vayan subiendo los músicos. Ese tipo de gente será reconocida como gente de Dios. Me impactó tremendo cuando el rey Darío cae en la trampa de condenar a Daniel al foso de los leones, que en 3 o 4 oportunidades que se dirige a Daniel, le dice claramente: el Dios al quien tú le sirves con fidelidad y compromiso. Los impíos van a ser los primeros testigos de qué calidad de fe tú tienes. Voy a terminar con este testimonio. Conocí el caso de una pareja. La mujer se convirtió a Cristo y le estaba sirviendo al Señor. Pero a mí me decían que ese hombre era malo, terrible. Pero yo veía que ese hombre, con todo lo que tenía que ver con su esposa, era todo lo contrario a lo que me decían. Le tenía un respeto reverencial. Aunque él no había tomado la decisión por Cristo, se comportaba cuando la esposa estaba ahí. A veces la esposa solamente le guiñaba un ojo y él se ponía pianito. Y todo el mundo se admiraba del dominio que esa mujer tenía sobre ese hombre tan malo. Y la gente no podía entender cómo esa santa puede dominar a ese diablo. Porque la gente ha creído que para dominar al diablo hay que ser más diablo. Pero me tocó hablar con el hombre ya de manera cercana y me dijo:
pastor, yo soy un hombre de la calle, malo, terrible, yo he hecho muchas cosas malas, pero yo le tengo miedo a esa mujer. Esa mujer es de Dios. Esa mujer es de Dios, pastor. Yo no sé cuántas mujeres son de Dios, pero esa que me tocó a mí, ella dice y yo estoy ahí. Tu fe profunda, tu compromiso con Dios hará la diferencia. Y en el mundo espiritual, esos son los rangos que se respetan. Tú quieres que el diablo te respete, comienza con una fe profunda y con un compromiso sincero con Dios. Le digo a los amigos que me escuchan aquí o a la distancia, escúchenme bien, amigos, amigas que están aquí o a la distancia. Daniel fue un hombre de estado, pero también fue un profeta de Dios. Y su vida nos modela que sí se puede vencer y ser exitoso en Dios en cualquier ambiente. Dios lo respaldó siendo un funcionario público y él no tuvo que renunciar a su fe. ¿Qué te quiero decir, amigo que me escucha? Conviértete a Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo tú serás victorioso en Dios donde quiera que te haya tocado vivir. En el escenario que sea en el que se desarrolle tu vida. Y además tendrás la salvación y la vida eterna. Sí se puede si te comprometes con Dios. Que Dios los bendiga a todos.